¿Cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal de todos los martes. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. Después de un periodo largo de tiempo y que hemos estado retomando estos episodios, ¿no? Vamos a continuar con nuestro episodio número 15 y hablaremos acerca de las dificultades que tenemos al atender a un paciente con insuficiencia cardíaca. Iniciaremos con una frase del doctor Ignacio Chávez que nos menciona lo siguiente: la cultura es no solo un saber, sino un saber aprender, un saber juzgar y un saber resolver. El doctor Ignacio Chávez se relaciona mucho con el tema que vamos a hablar actualmente, ya que es el fundador del Instituto Nacional de Cardiología, que lleva su nombre, Ignacio Chávez, ¿vale? Es por eso que hoy que vamos a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca, la idea es que podamos recordar un poquito acerca de algunas de las frases célebres de este gran doctor, de esta gran eminencia para la medicina y para la ciencia de nuestro país. Bueno, comenzaremos definiendo la insuficiencia cardíaca, que es un síndrome clínico resultante de alteraciones cardíacas estructurales o funcionales que van a afectar la capacidad de los ventrículos para llenarse o para expulsar la sangre, caracterizado por síntomas típicos de disnea, fatiga y edema, y que pueden acompañarse con signos característicos de presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico. Todo esto provocando una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas, ya sean en reposo o durante el esfuerzo, generando una sobrecarga de líquidos y o una perfusión tisular inefectiva. Y así es como nosotros vamos a definir a la insuficiencia cardíaca, ¿ok? El término insuficiencia cardíaca indica una enfermedad del miocardio en la que el deterioro de la contracción del corazón la vamos a llamar disfunción sistólica, ¿ok? O el deterioro en el llenado cardíaco, una disfunción diastólica, pueden causar una congestión pulmonar o sistémica. Algunos casos pueden ser reversibles, sin embargo, la mayor parte de estos son un proceso crónico y progresivo, que se controlan con el cambio en el estilo de vida y medicamentos para prevenir episodios de insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, los cuales se van a caracterizar por empeoramiento de los síntomas, disminución del gasto cardíaco y baja perfusión tisular. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar por el tiempo de evolución, es decir, en insuficiencia cardíaca aguda o crónica, por su localización en insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda o insuficiencia cardíaca congestiva, que es la suma de insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. También la vamos a clasificar de acuerdo a su hemodinámica, es decir, insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco conservado o insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido, y de acuerdo a la New York Heart Association por clases funcionales, que representan la aparición de disnea, que la disnea es la dificultad para respirar. En este caso, la disnea es asociada a un problema del corazón y no propiamente pulmonar. Bueno, les explico. La New York Heart Association, o clase funcional de la NYHA por sus siglas en inglés, nos menciona que tenemos 4 clases funcionales. La clase funcional 1, donde no hay una sintomatología presente. La clase funcional 2, que es la aparición de disnea a grandes esfuerzos, como correr al menos 50 metros. La clase funcional 3, que es la aparición de disnea a medianos esfuerzos como caminar 3 cuadras o subir las escaleras. Y la clase funcional número 4,
que es la aparición de disnea a mínimos o pequeños esfuerzos, como lavarse los dientes, peinarse e incluso puede aparecer al reposo. Aquí se van a incluir la aparición de la ortopnea, que es la disnea en posición de cúbito supino, o la disnea paroxística nocturna, es decir, una disnea que aparece durante la noche cuando el paciente está durmiendo y que hace diferentes paroxismos, es decir, inicia súbitamente y termina súbitamente. Pero esto obliga a que el paciente obviamente se despierte y tome una posición sedente. Entonces esto va a favorecer que el paciente recupere la respiración. Y bueno, todo esto lo llegan a utilizar nuestros compañeros médicos para poder identificar la clasificación de la insuficiencia cardíaca y hacia dónde vamos. Es decir, a lo mejor tiene un paciente que tiene insuficiencia cardíaca izquierda con clase funcional de la NIJA número 3 y con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservado, ¿no? O una insuficiencia cardíaca con clase funcional de la NIJA número 4 de características de insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida. Entonces, de acuerdo a todo esto es como vamos a ver a nuestro paciente, ¿vale? En cuanto a la etiología de la insuficiencia cardíaca izquierda, está representada por padecer hipertensión arterial sistémica o una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como la estenosis aórtica crítica, por ejemplo, las valvulopatías izquierdas, volvemos a la estenosis, o también la insuficiencia, o una enfermedad mixta, es decir, que al mismo tiempo haya estenosis e insuficiencia, tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica, la enfermedad coronaria, hablando específicamente de una cardiopatía isquémica de la coronaria izquierda, que puede ser en el tronco, que puede ser en la descendente anterior, o que puede ser en la arteria circunfleja y en cualquiera de sus otras ramas, que cause una lesión importante a nivel ventricular y que esto ocasione que el paciente llegue a una insuficiencia cardíaca, y también de algunas miocardiopatías con afección del ventrículo izquierdo. Estas pueden ser miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías restrictivas o miocardiopatías hipertróficas. Dependerá del origen de esta miocardiopatía, pero todo esto nos puede llevar a que el paciente padezca insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Okay? La etiología de la insuficiencia cardíaca derecha es la hipertensión arterial pulmonar, la presencia de una cardiopatía congénita, las valvulopatías, que puede ser estenosis o insuficiencia, o de la misma forma, también enfermedad mixta en la válvula tricúspide o en la válvula pulmonar, que son las válvulas que se encuentran del lado derecho normalmente, y también una cardiopatía isquémica de la coronaria derecha, las miocardiopatías que afectan al ventrículo derecho de las mismas características, dilatada, hipertrófica o también restrictiva, ¿vale? La etiología de la insuficiencia cardíaca congestiva es la hipertensión arterial sistémica, infecciones como miocarditis o sepsis, arritmias, tromboembolia pulmonar, endocarditis infecciosa, el embarazo, la anemia crónica y una enfermedad trivascular, es decir, la enfermedad de tres vasos del corazón, que puede ser coronaria derecha, descendente anterior y circunfleja, en cualquiera de sus ramas, y que esto ocasione lesiones importantes alrededor de todo el corazón y esto nos lleve a una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Okay? Esto es la etiología de cada una de las insuficiencias cardíacas. Estas pueden aparecer, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con un gasto cardíaco conservado o un gasto cardíaco disminuido, con una clase funcional 1 o 2, o pueden aparecer con una clase funcional 3 o 4, ¿no? Dependerá mucho de las características clínicas de nuestro paciente, cómo vamos a evaluar, valorar y cuidar a este tipo de pacientes, ¿vale? Eso es muy importante. El cuadro clínico va a ser fundamental para que nosotros podamos identificar de qué lado es la insuficiencia cardíaca o si es una insuficiencia cardíaca global o congestiva, ¿vale? Y para esto tenemos a los criterios de Framingham, de los cuales se deben cumplir al menos 2 criterios mayores o 2 menores y 1 mayor. ¿Cuáles son los criterios mayores? Bueno, son la ortopnea,
que recordarán que es la disnea en decúbito supino o disnea paroxística nocturna, distensión de las venas del cuello, estertores crepitantes ascendentes por la congestión pulmonar, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope con tercer tono, es decir, un soplo cardíaco, presión venosa superior a 25 milímetros de mercurio, reflujo hepatoyugular presente y pérdida de peso de más de 4.5 kilos en 5 días tras tratamiento con diurético. Es decir, llega un paciente totalmente edematizado y empezamos a darle diurético. Si en 5 días pierde más de 4.5 kilos de peso, entonces probablemente ese edema sea de origen cardíaco y no renal. Por lo tanto, es un criterio de Framingham. ¿Listo? Los criterios menores son el edema en tobillos, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, disminución de la capacidad vital a 1/3 de la máxima, hablando de lo respiratorio, y frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto, es decir, taquicardia, ¿vale? Esto es muy importante, estos son los criterios menores. Entonces, cuando se detectan dos criterios mayores, ya dijimos, ortopnea o disnea paroxística nocturna, distensión de las venas del cuello, estertores, cardiomegalia, edema de pulmón, galope con tercer tono, presión venosa superior a 25 milímetros de mercurio, reflejo hepatoyugular o pérdida de peso de más de 4.5 kilogramos en 5 días tras tratamiento diurético, cualquiera de esos dos que aparezcan en un paciente tiene sospecha altísima de padecer insuficiencia cardíaca, ¿ok? Pero si tiene, por ejemplo, tos nocturna, disnea de esfuerzo y cardiomegalia, cumpliría con la otra forma de diagnosticarla, ¿no? Dos criterios menores, que sería la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, y aparte tiene un criterio mayor, que sería la cardiomegalia. Por lo tanto, ese paciente básicamente está en insuficiencia cardíaca. Ahora tenemos que determinar si es qué clase funcional, si es izquierda o derecha, si es congestiva o si tiene fracción de eyección conservada o fracción de eyección disminuida, ¿vale? Todo eso lo veremos comprobando con los siguientes métodos diagnósticos auxiliares, que puede ser de primera instancia la radiografía de tórax para ver la cardiomegalia, ¿vale? El electrocardiograma buscando arritmias o crecimientos de cavidades derechas o izquierdas, que pueden ser aurículas o ventrículos, o ambas. El ecocardiograma para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y los gradientes de presión valvulares. Un cateterismo cardíaco para determinar las presiones de las cavidades derechas e izquierdas y para descartar lesiones coronarias. Pruebas de estrés y resonancia magnética, por ejemplo, también podemos hacerlas, al igual que muestras sanguíneas especializadas, valorando el BNP, el péptido natriurético cerebral, o la fracción terminal N del péptido natriurético cerebral, que también la podemos encontrar en resumida como NT-proBNP, ¿vale? Esos van a ser indicadores importantes de insuficiencia cardíaca. También vamos a valorar las troponinas de alta sensibilidad, ¿sí? Para ver que no haya o no sea de origen isquémico. La química sanguínea, por ejemplo, vamos a valorarle la creatinina, el BUN, ¿no? Para la función renal. Los electrolitos como el sodio y el potasio, ¿no? Para ver cómo está y que esto no tenga alteraciones. El colesterol total, el HDL, el LDL, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, la proteína C reactiva, ¿no? Y también, si es posible, la procalcitonina. Todo esto para descartar procesos inflamatorios o infecciosos. Biometría hemática también, aquí vamos a valorar la hemoglobina, el hematocrito y la presencia o no de leucocitosis, y también nuestros tiempos de coagulación. Después de obtener los datos suficientes para determinar que el paciente presenta insuficiencia cardíaca, se debe iniciar el tratamiento farmacológico y el tratamiento conservador. El tratamiento conservador básicamente es el modificar nuestra dieta, ¿no? Nuestro estilo de vida, es decir, empezar a realizar ejercicios pasivo-activos, ¿sí? Que no requieran mucha energía para obtener condición física, disminuir
la cantidad de alimentos ricos en grasas, la cantidad de sodio si es que el paciente es hipertenso, la cantidad de glucosa si es que es diabético, y también de carbohidratos. Vamos a disminuir también las comidas en cuanto a la cantidad que estamos comiendo, ¿no? Todo eso tendrá que irse modificando, ¿no? Llegar a un mejor estilo de vida. Eso es el tratamiento conservador. Y bueno, el tratamiento farmacológico estará enfocado, ¿no?, en mejorar la función mecánica de bomba de nuestro corazón, ya sea disminuyendo la precarga, optimizando la contractilidad o disminuyendo la poscarga, según la etiología de nuestro paciente. Si es derecha, si es izquierda, si es congestiva, si tiene buen gasto cardíaco o no tiene buen gasto cardíaco, si tiene muchos signos y síntomas. Todo eso dependerá para que el tratamiento farmacológico se esté administrando, ¿ok? Para la disminución de la precarga, farmacológicamente hablando, utilizaremos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril y el enalapril, por ejemplo, ¿vale? Y los diuréticos como los inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, como el furosemide, o los diuréticos ahorradores de potasio y mineralocorticoides, como la espironolactona, e incluso algunos fármacos vasodilatadores mixtos como la hidralazina. Depende la necesidad de cada uno de los pacientes. Con el que siempre vamos a estar trabajando será con algún diurético, en este caso, ¿vale? En caso de que el objetivo sea optimizar la contractilidad, se utilizarán inotrópicos como los digitálicos, como la digoxina, o las aminas vasoactivas como la norepinefrina y la dobutamina, por ejemplo, los betabloqueadores como el metoprolol, carvedilol, bisoprolol, ¿sí?, vasodilatadores coronarios como la isosorbid o la nitroglicerina, si es que lo llega a necesitar el paciente, y también inodilatadores como la milrinona y el levosimendan, que van a hacer doble función, es decir, cumplirán con una función parecida a la dobutamina, mejorando la contracción del corazón, pero también disminuyendo la presión arterial, ¿no? Son dilatadores y eso nos va a permitir que tenga una mejor contracción y una poscarga disminuida, es decir, actuaremos en esas dos funciones y mejoraremos el estado del paciente si es que es necesario, ¿vale? Para la disminución de la poscarga utilizaremos antihipertensivos y vasodilatadores venosos, arteriales o mixtos. Depende las necesidades de nuestro paciente. De nuevo, el centro de atención es el paciente, no la enfermedad. La enfermedad es un conjunto, ya vimos, de signos y síntomas, es decir, es un síndrome, ¿no?, que está caracterizado por ciertas situaciones del lado derecho, ciertas situaciones del lado izquierdo o ciertas situaciones que se van a ver reflejadas en ambos. Y entonces, de acuerdo a ese paciente, es que se le dará un tratamiento específico, ¿vale? Ahora, nosotros como enfermeros debemos de realizar cuidados especializados enfocados en mejorar las condiciones de nuestros pacientes, tales como mantener cifras de presión arterial por debajo de 120-80 milímetros de mercurio y presión arterial media entre 60 y 80 milímetros de mercurio para evitar episodios de insuficiencia cardíaca aguda. Esto nos lo mencionan específicamente en las guías de la Sociedad Española de Cardiología, ¿vale? Está bien explicado, en donde nos menciona que con esta presión arterial y esta presión arterial media podemos evitar que se eleve la poscarga, que disminuya la contractilidad y que la precarga se vea afectada en cualquiera de sus especificaciones, ¿no? Y aún así mantenemos una presión arterial media perfusoria tanto a nivel renal como a nivel cerebral, que son datos importantes en un paciente con insuficiencia cardíaca. Considerar el tratamiento de otros factores de riesgo para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Recuerden que la prevención siempre es el mejor tratamiento para cualquier enfermedad y la insuficiencia cardíaca no es la excepción, ¿vale? Administrar oxígeno para disminuir la disnea a medianos, bajos o nulos esfuerzos, de acuerdo con su clasificación de la New York Heart Association, manteniendo una saturación arterial de oxígeno mayor al 90% y una saturación por pulsioximetría cercana al 90%, y si se puede más del 90% sería lo ideal, ¿vale? Mantener a la persona en reposo, ya sea absoluto o relativo, de acuerdo a sus necesidades y su estado clínico,
también posicionarlos en semi-Fowler y mejorar la respiración. Esto va a disminuir la precarga si es necesario en ese paciente disminuir la precarga. Si no, al contrario, es un paciente que tiene la precarga por los suelos, que también es un determinante del gasto cardíaco y que también se ve representado en algunas patologías relacionadas con la insuficiencia cardíaca, lo que tenemos que hacer es una reposición de líquidos, ¿no? Para mejorar la precarga, mejorar esa presión del lado derecho. Aumentamos volumen, aumentamos presión. Eso es importante, ¿vale? Colocación de un acceso venoso para la administración de fármacos, idealmente un catéter venoso central de inserción periférica o también conocidos como PIC o catéter largo. Sería lo ideal, ¿vale? Si no, colocar un catéter venoso central, porque vamos a estar pasando aminas, vamos a estar pasando electrolitos, vamos a estar pasando vasodilatadores, y entonces lo ideal es que tengan un efecto rápido, pero que también el pH, la osmolalidad y la osmolaridad de estos medicamentos no afecten a nuestras vías periféricas, ¿vale? Y también vamos a apoyar en la colocación de un catéter de flotación si es que se utiliza todavía en sus unidades. Si no, pues bueno, algún otro tipo de aditamento como lo puede ser el catéter MAC, que nos ayuda a la conexión hacia un monitor especializado que se llama EB1000, que es de la marca Edwards, por ejemplo, y no es para hacerles mención ni nada, pero es un monitor muy especializado que nos va a dar un gasto cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, la cantidad de agua que se encuentra en nuestros pulmones, nos va a dar el índice cardíaco y nos va a dar diferentes parámetros hemodinámicos que nos van a ayudar a determinar qué está bien y qué está mal en nuestro paciente: contractilidad, frecuencia cardíaca, precarga o poscarga, ¿vale? Bueno, esto con el fin de obtener al menos 3 veces al día un perfil hemodinámico, ¿no? Administrar fármacos antihipertensivos, vasodilatadores, vasopresores, inodilatadores, inotrópicos, diuréticos, antiarrítmicos, etcétera, de acuerdo con las necesidades del objetivo terapéutico. Todo esto con una doble verificación: nuestras indicaciones, nuestra hoja de medicamentos y la presentación de nuestro fármaco. Siempre revisen muy bien las dosis que nos están pidiendo en las indicaciones, corroborarlas si es que es una dosis dudosa, y después revisar cómo viene la presentación de nuestro fármaco, cómo son las características de nuestro paciente, lo necesita, no lo necesita, y entonces poderlo externar hasta a nuestros compañeros médicos y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar, cambiar o suspender ese tratamiento. Valorar continuamente el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow si es necesario, es decir, si el paciente se encuentra consciente, y si no, si está bajo efectos de la sedación, pues entonces valorar una escala específica que puede ser RASS o puede ser Ramsay, de acuerdo a la que ustedes conozcan y utilicen. Toma e interpretación del electrocardiograma de 12 derivaciones. Son 12 derivaciones, las 3 unipolares, las 3 bipolares y las 6 precordiales, ¿vale? Toma de muestras para laboratorio, ya hablamos de hace ratito, la química sanguínea, biometría hemática, tiempos de coagulación, gasometría arterial. Si es posible y en ese momento no tenemos un catéter Swan-Ganz o un catéter MAC que nos permita valorar gasto cardíaco, pues una gasometría venosa y sacar un gasto cardíaco aproximado por el método de Fick. Enzimas cardíacas, el BNP, el NT-proBNP van a ser muy importantes para que nosotros podamos seguir a ese paciente con su clínica, con sus resultados de laboratorio y cómo está funcionando o no el tratamiento farmacológico. Y esto nosotros poderlo externar para con nuestros compañeros médicos y poder mejorar el tratamiento y prevenir alguna complicación como un paro cardiorrespiratorio o un estado de choque cardiogénico. Valorar el llenado capilar e interpretar posibles datos de hipoperfusión va a ser fundamental, sobre todo si tenemos algún aditamento o algún equipo médico, ¿vale? Manejo hidroelectrolítico y de equilibrio ácido-base, para que también manteniendo este equilibrio ácido-base podamos mejorar la función de los fármacos que vamos a administrar, y aparte que el paciente no tenga mayores complicaciones, que no caiga en un estado de choque, ¿no? Y el manejo hidroelectrolítico, pues básicamente para que ni el potasio esté por los suelos ni esté elevadísimo, ¿no? Que se mantenga
en condiciones normales. El sodio también es importante, pero no tan relevante como el potasio. Y apoyar en la colocación y manejo de dispositivos de asistencia ventricular, como lo puede ser el balón intraórtico de contrapulsación, ¿sí? O también el ECMO, ¿no? Que ahora tiene un auge importante, ¿no? En veno-venoso. Sin embargo, pues bueno, lo podemos utilizar en la modalidad veno-arterial como un soporte cardiocirculatorio, ¿no? Le va a dar descanso al corazón y también le va a apoyar para perfundir y oxigenar la sangre fuera de los pulmones, ¿no? Y esto obviamente pues va a ayudar a que el corazón se recupere lo más pronto posible, junto con tratamiento farmacológico, con los cuidados específicos que le tenemos que hacer a cada uno de nuestros pacientes y entonces mejorar su calidad de vida. Bueno, como vieron, es mucha información, es mucho por conocer y saber. La insuficiencia cardíaca es bastante compleja. Entonces, más allá de que sea compleja o no, siempre lo más importante es la clínica de tu paciente, ¿vale? Y entonces allí vamos a poder brindar los mejores cuidados, los que necesite realmente en ese momento. Perfecto. Pues bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Sigan con nosotros en redes y en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y otras aplicaciones. Aprovecho también para seguir agradeciéndoles todo el apoyo que me están brindando en 10 países, como México, Chile, Costa Rica, Argentina, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España y Uruguay, ¿sí? De verdad, gracias por seguir escuchándome, por seguir dándome ese apoyo incondicional, también para compartirles y comentarles que si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandar mensaje en redes sociales, en Twitter con el @gio_baruch y o en Instagram, Facebook y Blogger como Lo Bello de Ser Enfermero. Así lo pueden buscar, así lo pueden encontrar y allí pueden mandar su mensaje. Serán atendidos lo más pronto posible los temas que ustedes quieren que nosotros toquemos. Lo más pronto posible. También nos vamos a seguir escuchando el próximo martes con el siguiente capítulo, que será el número 16. Hablaremos acerca de la historia natural de la enfermedad. Espero que se encuentren bien y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima. Bye.